Tú, pon la radio. ¿Para qué? Para escuchar Psicoqué. ¿Qué? Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid. Síguenos a través de internet en www.audio.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM. Estamos en el programa 32. Hoy la verdad es que estoy súper contenta porque estoy muy bien acompañada por Lourdes, que yo creo que nunca habíamos coincidido todavía en radio, Lourdes. No, aún no habíamos coincidido. Así que súper contenta. Y también tengo a mi lado a Álvaro. Hola, buenas a todos. Conmigo es imposible que hayáis coincidido por el momento porque este va a ser mi primer programa. Estamos en el debut de Álvaro. Él es un alumno que está en tercero, ¿verdad? Desde luego. Álvaro, cuéntanos un poquito, ¿por qué te metiste en psicología? En psicología me metí, pues, por la típica decisión de última hora. Todas las demás carreras me parecían aburridas y la verdad es que esta era la única un poco interesante. No, yo creo que es principalmente vocacional. Yo siempre había estado interesado por cómo trabajaba la mente, digamos, en sus procesos más simples, y creo que no hay mejor carrera para empezar a estudiarlo que psicología. Tienes toda la razón del mundo. Si hay que estudiar la mente en algún sitio, eso es lo que hacemos aquí. Así que genial. La verdad es que Álvaro se ha animado a formar la parte de equipo de Psicoqué. Yo no sé, porque hoy está nerviosillo, pero yo creo que lo va a hacer muy bien, porque además en la primera parte vas a estar tú con nosotros, ¿verdad, Álvaro? Voy a comentaros una noticia que yo creo que tiene mucho interés en los tiempos en los que vivimos, porque está relacionada nada más y nada menos que con la crisis. Pues eso promete, ¿no? Ya veremos a ver qué tal cae. Ya veremos a ver qué sale. Yo, de verdad, os aconsejo a todo el mundo escucharlos porque aunque Álvaro es su debut, ya veréis las cosas tan interesantes que nos cuenta. Luego voy a estar yo también contándoos otro tipo de noticias que no tienen nada que ver. Voy a hablaros de un trastorno, pero tampoco os quiero adelantar muchísimo más para que os quedéis con nosotros y disfrutéis de este programa. Y bueno, en la segunda parte del programa vamos a hacer una entrevista, pero no os vamos a decir con quién y va a ser sorpresa, tanto de qué va a tratar la entrevista y con la persona. ¿Os parece? Nos parece. Chicos, que me encanta teneros aquí y que ya veréis cómo nos queda un programa súper chulo. Venga, adelante. Vamos ahí. Comenzamos la primera parte del programa 32 de Psicoqué. Tengo aquí a Álvaro, es su debut, está nerviosillo, pero yo sé que lo va a hacer muy bien. Nos va a contar alguna noticia, alguna expectativa que tiene él de lo que pasa. Bueno, no os voy a adelantar nada, os lo va a contar él. Álvaro, cuando quieras. Hola, buenas a todos. Para empezar, sí que es mi primera vez y voy a hablaros de una noticia que yo creo que tiene bastante importancia y va a tener mucha relevancia en estos años que van a venir ahora. Como todo el mundo sabe, hay una crisis económica, es un hecho bastante difícil de negar. Y nos preguntábamos en el programa cómo afecta esto a la estabilidad emocional de la persona. Bien, por lo que sabemos se han hecho ciertas declaraciones por parte de algunos personajes famosos y algunos de ellos afirman que la crisis, va a dar mucho trabajo a los psicólogos y psiquiatras. ¿Por qué? Porque va a disparar el nivel de presiones en todo el país. Nos preguntábamos si esto de verdad es cierto, hay mucha oposición. ¿Y en qué está fundada esta oposición? Principalmente en ciertos estudios que tienen bastante antigüedad de origen sociológico. Durkheim, uno de los primeros sociólogos de muchísima relevancia y cuyos estudios han sido muy contrastados, hizo un estudio que abarca desde 1835 hasta 1897 sobre el suicidio. Y la conclusión que saca después de muchísimos años de estadísticas y muchas hipótesis barajadas es que en el suicidio lo que importa es lo social. Realmente no encuentra una conexión con la economía que no sea una conexión de proporcionalidad inversa. Esto es, a más nivel económico, más suicidios en el país. Y esto se puede comprobar en precisamente una de las crisis más importantes de la historia, aquella que tuvo Estados Unidos, el famoso 29, en Wall Street, que se hundió la bolsa entera. Son muy famosas las imágenes de los ejecutivos que se suicidaban subiendo al edificio más alto de la ciudad y saltando desde él. Sin embargo, si nosotros miramos las estadísticas del país en ese año e incluimos dichos suicidios, lo que tenemos es un total muy inferior al de otros años. O sea, que cuanto peor andaba la economía,
menos suicidios había. Álvaro, pero me estás dejando impresionada, porque lo lógico es que cuando una persona va mal económicamente o ve que su país se está derrumbando, encuentre menos salidas a su vida y quiera suicidarse. Entonces no entiendo cómo puede ser al revés. ¿Qué explicación crees que tiene? Bien, digamos que la crisis sí que afecta a la persona. Vamos a ver, provoca en la persona generalmente, en algunas etapas, algún estado de ansiedad por no saber manejar cierta situación, desconfianza. Se dan incluso síntomas físicos propios de estos y otros problemas psicológicos que tienen que ver con el sueño, con algunas enfermedades gastrointestinales y estomacales. Las personas, digamos que todo lo que interfiera con su homeostasis, con su marcha regular, afecta a su sistema digestivo. Problemas de catarro, de tos, es más susceptible, y algunos inmunitarios, como es lógico cuando se altera el estado de ánimo. Pero el único problema psicológico que se suele presentar es el ya citado de ansiedad. La depresión se cree que no se presenta tantas veces, o digamos que con tanta regularidad como sería usual, porque realmente la persona se está preocupando de cómo va a solucionar su vida, de cómo va a enfrentar su día a día y ahora sus necesidades, digamos, que son más básicas, son más primarias. Tiene que preocuparse de comer, se desinteresa un poco de aquellos problemas que solamente surgen cuando tiene uno más nivel económico. Si, por ejemplo, miramos la pirámide de Maslow, nos fijamos en que el primer escalón es cubrir las necesidades básicas, y hasta que no llegamos a unos escalones superiores no empezamos a hablar de la amistad, del amor, de la autorrealización, que son los problemas que al final terminan llevando a la gente a depresiones mayores. Pero entonces lo que me estás queriendo decir es que cuando hay una crisis económica o que cuando alguien tiene un problema de este estilo, se hace incluso más fuerte e intenta buscar soluciones por algún lado antes que optar por el suicidio. Exactamente. Me parece increíble. Vale, y entonces, ¿por qué la gente que sí que a lo mejor está bien económicamente o que tiene problemas quizá más livianos o que no ven tal cual, sí que a lo mejor pueden terminar suicidándose? ¿Qué tipo de problemas son los que les saltan a la cabeza? Bien, a estas personas su suicidio correspondería con, a mi modo de ver y al de muchos expertos, un estado de ansiedad muy grande, y con que su estado de adaptación al problema es muy pequeño. Se pueden, si miramos los estudios del ya citado Durkheim, encontramos varios tipos de suicidio. Los hay que se dan por estar en un extremo de la adaptación social, por estar demasiado adaptado y ser altruista. Digamos que no sería un suicidio patológico, sería entregarse por una causa, como los bomberos, y el otro extremo sería por estar muy desadaptado a lo que es la situación que se está viviendo y el entorno social. Como por ejemplo cuando una persona que tiene mucho dinero y está muy bien avenida pierde todo su dinero y tiene que cambiar totalmente de rol, de trabajo, de posición, y se siente totalmente desadaptado. Álvaro, solamente me queda darte las gracias por traernos esta noticia, porque yo creo que traes un poco de esperanza, ¿verdad? Que estamos todo el mundo hablando de la crisis, y que parece que la gente se va a desbordar, no va a saber utilizarlo. Sin embargo, tú nos estás dando la esperanza de que la gente se va a hacer más fuerte con esta crisis y vamos a tirar para adelante, ¿verdad? Desde luego. Y si alguien tiene algún problema, que no duden en consultar la nueva información que ha salido acerca de cómo enfrentarse a la crisis por parte de un equipo de psicólogos americanos, al centrar todo su interés en dar una serie de consejos que ayuden a la gente a superar el estado en el que se hallan por culpa de la crisis. Principalmente estos se basan en recuperar la confianza en sí mismos y en que la situación va a ir adelante. Además, plantean que si realmente algo les preocupa, que no duden en actuar, porque realmente la inactividad puede llevarles a ponerse pesimistas, pero realmente esta situación y otras parecidas pueden ser solucionadas sin mucho problema. Aunque realmente se diga que no sabemos enfrentarnos a ellas por su magnitud, todo problema termina siendo solucionado. Álvaro, de verdad, muchísimas gracias. Has hecho un debut impresionante. Si yo me escucho los primeros días me das envidia, y de verdad que eres un pedazo de fichaje. Seguimos con la primera parte. Psicorrádiate. Escríbenos a psicoque@cu-cisneros.es. Radiamos la psicología. Psicoque.
le devuelvo el micro aquí a nuestra querida amiga Sara, que es la más profesional del equipo y va a hablarnos de un tema muy Soy la interesante. más vieja, no sé yo si profesional. Va a hablarnos de un tema relacionado con la patología mental, que es siempre algo interesante y curioso. Sí, la verdad es que voy a cambiar totalmente de tema, no voy a hablar de suicidios, ni voy a hablar de crisis, pero os voy a hablar del trastorno delirante. ¿Qué es el trastorno delirante? Lo fundamental de las personas que padecen el trastorno delirante es que tienen unas ideas, o sea, cuando hablamos de trastorno delirante hablamos de ideas, siempre no son alucinaciones, no son visiones, no son sensaciones que tienen, sino ideas. Esas ideas no son ideas, ¿cómo decirlo?, extrañas, o sea, siempre son ideas bien sistematizadas y no extrañas. ¿Qué significa que sean ideas sistematizadas? Pues que se ajustan a un esquema estructurado y complejo que tiene sentido para el paciente. Cuando a ti te viene un paciente en consulta o una persona que padece este trastorno contándote algo, algún pensamiento que él tiene, alguna idea, tú en un primer momento no vas a pensar que esa idea es algo raro, extraño o patológico, sino que te lo va a venir a contar con una lógica, con un sentido. ¿Por qué pasa esto? Porque son personas que de verdad lo que piensan lo creen y no son personas que tengan alucinaciones, no son personas que tengan esquizofrenia. El trastorno delirante es bastante distinto a la esquizofrenia, entonces tú en un principio te lo vas a creer. El que no sean extrañas también puede producir que sean situaciones, lo que te cuenta de la vida real. Tú no vas a pensar que esa persona está mal, a no ser que luego indagues en ella. Luego te das cuenta de que sí que hay cosas que no son normales, pero en un principio puedes pensar que esa persona está bien y eso es lo difícil de este tipo de trastornos, que es complicado darse cuenta de si lo padece realmente o no. Entonces, Sara, si me permites, Claro. digamos que toda idea delirante comienza como una idea que tiene cierta lógica y que incluso es recurrente a la situación, como idea, digamos, natural. Lo que pasa es que cuando tú dices que esa idea tiene cierta lógica, no es que la idea tenga cierta lógica en general, tiene lógica para el paciente. Me refiero, si una persona te viene y te cuenta que es que su mujer le está poniendo los cuernos con quien sea, que va a su casa y que él lo sabe, ¿por qué? Porque ha visto un pelo en no sé dónde y porque tal, y porque has leído mensajes que puede sospechar tal, no sé qué. Tú cuando escuchas eso dices, puede ser verdad. Pero si empiezas a indagar te das cuenta de que a lo mejor esos mensajes sí que es cierto que son de un amigo, ese pelo puede ser de una persona, de lo que sea. Es decir, que aunque ese tipo de pensamientos que él tiene y que él te cuenta puedan ser verdad, tú llega un momento en el que dices, a ver, no, estas cosas no pueden ser, o no te emparanoies tanto, son personas muy obsesivas. Sí que es cierto que las ideas tienen como has dicho tú bien antes, que tienen que ver con la situación. ¿Sabes? O sea, que no son algo extraño. Es decir, si a ti te viene una persona y te dice que su mujer le está poniendo los cuernos y tú dices y le preguntas, oye, pero ¿y cómo es eso? Pues sí, mira, porque hace un mes vinieron unos extraterrestres a la Tierra y esos extraterrestres han cogido a mi mujer y claro, es que me está poniendo los cuernos. Tú dices, a ver, espera, esto no es cierto. Pero eso es motivo de una alucinación. Esa persona no tiene un trastorno delirante, porque eso es ilógico. Ahora, cuando una persona lo que tiene es un trastorno delirante, el pensamiento que tiene es lógico para ella. Ella de verdad se lo cree. O sea, digamos que confabulan de forma lógica. Confabulan de forma lógica y eso es el peligro, porque ellos realmente se creen que eso es cierto. Ellos no se dan cuenta de que ese pensamiento a lo mejor es como un poco obsesión que tienen ellos o algo que realmente ellos creen. Las personas que tienen ese trastorno no luchan contra esa idea que tienen porque de verdad se la creen. Y eso es lo difícil. Por eso siempre hay que indagar más y no quedarse en la superficie, porque... Efectivamente, porque luego también puede pasar que tú llegas, por ejemplo, una persona que está estudiando psicología, estudia el trastorno delirante y te viene un paciente y te dice que la mujer le está poniendo los cuernos y tú dices, date, trastorno delirante, que no, ¿cómo te va a estar poniendo los cuernos? Le intentas desmontar esa idea y luego a lo mejor te das cuenta de que es verdad, de que esa persona sí que es cierto que su mujer, oye, le está siendo infiel. Entonces hay que tener mucho cuidado al darse cuenta de lo que es de verdad un trastorno delirante o de lo que de verdad puede tener su lógica y es muy difícil porque todo tiene sentido. No hay que precipitarse nunca en el diagnóstico. Hay que tener muchísimo cuidado y más con estas personas, porque un esquizofrénico que te cuente eso, que ha visto a un extraterrestre, dices, coño, y aún así sigue siendo difícil, pero una persona que tiene su lógica y tal cual hay que tener mucho cuidado, hay que intentar de verdad saber lo que es cierto y lo que no. Y ese es nuestro trabajo, que es lo complicado. Bueno, voy a seguir hablándote y te voy a contar algunos tipos de trastornos delirantes que hay, que suelen ser frecuentes y que seguro que alguno te hace gracia, pero bueno, ya verás. Vamos a ver. Hay uno que se llama erotomaníaco. Estas personas tienen ideas delirantes de que otra persona, en general de un estatus superior, no sé, un político, un famoso, está enamorada de él. Entonces es el típico sujeto que dice, si a mí, yo qué sé, David Bisbal está enamoradísimo de mí. Y dices, hombre,
No sé. Entonces, aunque tenga su lógica, porque es cierto que puede ser que David Bisbal esté enamorado de ella, es algo que no tiene fundamento, o que en un principio puedes decir, sí, puede ser verdad, pero es un poco complicado. Por ejemplo, otro tipo sería el de grandiosidad, que también se llama megalomaníaco, y estas ideas delirantes son de exagerado valor, poder, conocimientos, identidad o relación especial con alguna divinidad o persona famosa. Se creen, yo qué sé, a ver, si es que yo soy Britney Spears, pero yo me creo que soy Britney Spears, ¿sabes? O que tengo o que Britney Spears es súper amiga mía, y dices, pero chica, si realmente no conoces a Britney Spears. Es decir, personas normales se creen que son famosos, o que conocen a esos famosos, o que, chica, ¿qué me estás contando si yo estoy hablando ayer con él? Y dices, ¿con quién? Luego están otros más normalitos, como por ejemplo el celotípico. Celotípico es lo que te contaba antes de ideas delirantes de que un compañero le es infiel. Con este hay que tener mucho cuidado porque muchas veces a lo mejor es verdad y metemos la pata, o no es verdad y hay que desmontar esa idea delirante. Luego está el persecutorio. Este también se puede confundir mucho a lo mejor con un tipo de esquizofrenia, que son ideas de que a la persona o a alguien próximo a ella está siendo perjudicado de alguna manera. Ya no es solo que le estén persiguiendo, que sí que puede ser, es que me está persiguiendo a alguien, y tienes la idea de que alguien te está persiguiendo, entonces no sales a la calle porque te da miedo, porque luego también esto no se debe de confundir con la agorafobia, que son personas que tienen miedo a salir de su casa. Hay muchas veces que tienen miedo a salir de su casa porque creen que le están persiguiendo. Entonces ahí no hay una agorafobia. Hay un trastorno delirante porque tiene una idea de persecución. Y también que se distinguen de los esquizofrénicos con tendencia paranoide, de que estos no confabulan de forma lógica. Sus hipótesis son claramente irreales. Claro, a lo mejor esquizofrénico que tenga ideas de persecución no te va a decir, es que yo creo que ayer me estuvieron persiguiendo por tal no sé qué. No, te va a decir, mira, si es que este tío me está persiguiendo, y en realidad te está señalando un sitio donde no hay ningún tío. Esa es la diferencia. La persona esquizofrénica ve al tío que le está persiguiendo, sin embargo el trastorno delirante tiene la idea de que le están persiguiendo, pero nunca tiene alucinaciones. Luego también, por ejemplo, está el somático, que serían ideas delirantes de que la persona tiene algún defecto físico o alguna enfermedad médica. También hay que tener mucho cuidado de no confundirlos con los hipocondríacos. Una persona hipocondríaca se cree que está enferma. Lo que pasa es que va al médico. El médico le dice que, aunque le duela el estómago, que no tiene nada. La persona se va a casa, pero a los 2 días lo que le duele es la mano. Y va al médico y le dice que la mano no tiene nada. Y a los 3 días lo que le duele es la cabeza. Esas son personas hipocondríacas. Las personas que tienen trastorno delirante creen que tienen una úlcera de estómago, va al médico, el médico le dice que no tiene nada, pero ellos siguen pensando, no se creen al médico. Ellos siguen pensando que tienen una úlcera y que se van a morir por la úlcera. Entonces están súper preocupados. Pero hay que diferenciar entre los hipocondríacos, que los hipocondríacos lo que pasa es que cada vez que pueden se sacan una enfermedad de la manga. ¿Y podríamos incluir en este grupo a la anorexia, por ejemplo? ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, ellas se perciben más gordas de lo que están. Sí, a ver, esto es algo complicado que yo no sé si desde mi posición te voy a saber contestar. No, está bien la pregunta. Es una pregunta complicada, yo no sé si algún experto te sepa contestar mejor que yo. Yo creo que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver más que nada porque las personas que tienen un trastorno delirante, ellos se creen que tienen una enfermedad. Y ellos se creen que están mal. Y ellos se creen que es que, pues eso, tienen una úlcera y se van a morir. Personas que tienen anorexia, las chicas que tienen anorexia, no creen que estén enfermas. Ellas no tienen un sentimiento de estar enfermas. O ellas, cuando se perciben más anchas de lo que realmente son, más obesas de lo que realmente son, es un... A ver, digamos que en cierto sentido es lo opuesto, porque uno se percibe enfermo y el otro se percibe sano, ¿no? Claro, aparte de que uno se percibe sano y otro enfermo, es que las anoréxicas no tienen un pensamiento. No tienen un pensamiento de yo tal, sino que ellas cuando se ven en el espejo, tampoco es que se vean gordas, no, tampoco son tontas. La anorexia va por otro lado, no son pensamientos que ya tengas de que están gordas, sino que ellas se perciben así gordas. Pero no es un pensamiento, no es el decir es que estoy obesa de verdad, sino que ellas lo que quieren es adelgazar, pero por otro tipo de sentidos, por tipo de responsabilidad, de afecto en la familia, de modelos de aprendizaje que hayan podido aprender. Entonces yo creo que no tiene nada que ver. De todas formas, es una buena pregunta a la cual me comprometo a preguntar a alguien más experto que yo que sepa y en algún otro programa contestártela. ¿Te parece? Muy bien, muy bien. Bueno, hay muchos más tipos, como por ejemplo el capras, que es la convicción de que un miembro de la familia ha sido reemplazado por un impostor de apariencia idéntica. Es decir, que hay un miembro de la familia que ellos ven ahí a su madre, pero no es su madre, es una persona distinta a su madre, pero que se parece mucho a ella y que la está intentando engañar. Luego también está, por ejemplo, el trastorno de Fregoli, que es un poco parecido al anterior, pero no es lo mismo. Es que
una persona de su familia se puede disfrazar de otra persona. Es decir, la que yo estoy viendo ahí es mi madre, pero yo tengo el pensamiento, la sensación, y me lo creo, que es mi madre, pero disfrazada de otra persona. Luego también está la licantropía, que es la convicción de que alguien se está convirtiendo en un animal, o el Dorian Gray, que es la convicción de que otros cambian mientras tú permaneces en la misma edad. Tú sigues teniendo 18 años, pero los demás y tú sigues con 18 años, aunque pase el tiempo. Es decir, hay algunos que son muy pintorescos. Luego también, para terminar, porque tampoco quiero enrollarme mucho más, puedo hablar de que la intervención que los psicólogos hacemos un poco con este tipo de problemas empieza sobre todo intentando desmentir esos pensamientos. Lo que pasa es que es algo muy complicado, porque si tú llegas a un paciente y le dices, a ver, que eso no es verdad, directamente él se va a cerrar en banda. Entonces tienes de alguna manera que no negarle lo que él está viendo, pero hacerle ver que no es cierto, es quitarle los pensamientos. Entonces es mucho más, a lo mejor, este trastorno más psicológico que, por ejemplo, la esquizofrenia. La esquizofrenia todo el mundo sabemos que necesita un tratamiento psicológico, pero que también la medicación, bendita medicación, cuando es necesaria. Sin embargo, en este tipo de problemas, aunque también se da medicación, es mucho más importante, desde mi punto de vista, la intervención psicológica, porque hay que intentar desmentir un pensamiento que tiene la persona, y eso está dentro de su cabeza, y eso solo se puede hacer por medio de una terapia psicológica. Muy bien, pues muchas gracias por tu aclaración con respecto a este trastorno. A continuación, les dejamos con la entrevista. Aquí estamos en el programa 32 y hoy nos acompaña en la sección de la entrevista Cristina Díaz Berciano, que es profesora y doctora en Psicología por la Universidad de Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Cristina? Hola, ¿qué tal? También hay que decir que Cristina es experta en cognición animal y que está especializada en investigaciones de aprendizaje y psicología de la percepción, en aprendizajes no contingentes, en condicionamiento operante y en condicionamiento clásico y psicofísica visual. Cristina, vamos a comenzar con la entrevista, ¿te parece? Sí, cuando quiera. Hoy vamos a hablar de diferencias entre humanos y animales. Cuéntanos un poco, Cristina, ¿de qué iría el tema de diferencias entre humanos y animales? Básicamente, lo que pretendo es establecer una comparación entre los procesos psicológicos en seres humanos, los procesos psicológicos en animales, y las semejanzas y diferencias que se han encontrado entre ambos. Vamos a ver qué nos cuenta Cristina. A lo largo de la carrera estamos viendo que la memoria no es un sistema completamente fiable y que además se compone de diferentes tipos de memoria que cumplen diferentes funciones. ¿Esto sucede en animales también? Sí, en los animales encontramos varios fenómenos que también se han observado en seres humanos. Igual que nos ocurre a nosotros, la capacidad para recordar algo depende del tiempo que transcurre desde que hemos adquirido esa información hasta que la utilizamos. Si, por ejemplo, alguien se aprende un número de teléfono y lo tiene que marcar al día siguiente, es muy posible que lo recuerde. Pero si no lo hace hasta, por ejemplo, un mes después, pues es bastante probable que se le haya olvidado, si es que no ha pensado en él. En muchos experimentos sobre memoria en animales se le muestra al animal un estímulo, supongamos, por ejemplo, un triángulo, y un tiempo después se le muestran dos estímulos, supongamos un cuadrado y un triángulo. Y el animal tiene que elegir el que es igual al que se le ha mostrado al principio. Si lo hace correctamente, recibe comida y así nos aseguramos de que esté motivado. Cuanto más tiempo pasa entre que se le presenta el primer estímulo y se le presentan los otros dos, más difícil es que lo recuerde, igual que nos ocurre a nosotros. Por otra parte, otro efecto que se ha obtenido en los seres humanos es que si nos muestran, por ejemplo, una lista de palabras, una serie de fotografías, siempre recordamos mejor las primeras y las últimas de la lista. En los animales ocurre lo mismo. Si se les muestran, por ejemplo, una serie de objetos en un orden determinado y luego se les pide que de entre un conjunto de objetos seleccionen los que han visto antes, pues también van a recordar mejor los primeros y los últimos. Igualmente, lesiones en determinadas zonas del cerebro producen pérdidas de memoria comparables a las de personas que han sufrido un trastorno, por ejemplo, por un traumatismo. La clase de información que se pierde o a la que no se puede acceder es del mismo tipo en ambos casos. La más reciente, la más antigua, la que se refiere a cómo hacer las cosas, etc. Así que los animales pues parecen tener sistemas de memoria similares a los nuestros. Qué interesante, eso es algo que muchas personas no se esperarían, supongo. Pero bueno, yo ahora me quiero centrar concretamente en el aprendizaje. Y para centrarnos en el aprendizaje me gustaría recordar a la gente que no lo sepa y a los estudiantes que nos estén escuchando los experimentos de Pavlov. Los experimentos de Pavlov, que para quien no lo sepa o quien no lo recuerde demasiado bien, eran... A ver, Cristina, ¿cómo me ayudarías a explicarlo bien? Bueno, pues Pavlov estaba estudiando el reflejo de salivación en perros y lo que hacía pues era introducir comida en la boca del perro
y comprobar la saliva que producían, cuánta saliva producían. Los perros en los que ya se había producido el reflejo varias veces, lo que hacían era anticipar la aparición de la comida, es decir, antes de introducir la comida en la boca, pues, por ejemplo, cuando veían la comida, cuando veían al experimentador, comenzaban ya a salivar. Es decir, que estaban aprendiendo a anticipar su respuesta ante una señal de la aparición de la comida. Y bueno, este experimento, pues como ha dicho Cristina, se realizó con animales, con perros concretamente. Pero ahora mi pregunta es, ¿hay diferencias entre el aprendizaje humano y el animal? ¿Cómo incide esto en el condicionamiento? ¿Esto también podría pasar en humanos? Bueno, esta forma de aprendizaje y otras formas de aprendizaje básicas se producen de la misma forma en animales y en seres humanos. Es decir, que podemos tener unos determinados resultados en una especie y suponer que en otra especie se producen los mismos resultados. De todas formas, respecto a este tipo de condicionamiento en concreto, pues los seres humanos, por ejemplo, podemos aprender, y de hecho lo hacemos, que cuando está muy nublado, pues es probable que llueva, es decir, las nubes son una señal de la posible aparición de lluvia y de esa forma pues podemos coger un paraguas y no mojarnos. Sí que podemos establecer unas determinadas diferencias entre seres humanos y animales, porque los seres humanos, cuando somos conscientes de esas relaciones, establecemos reglas verbales, es decir, verbalizamos la relación. Pensamos, pues hay nubes, así que va a llover. En los experimentos se ha comprobado que esas reglas a veces hacen que nuestra conducta sea más rígida que en el caso de los animales. Pues, por ejemplo, en la vida real podemos pensar que un objeto nos trae buena suerte y pues llevarlo siempre, a pesar de que a lo mejor solamente nos han ocurrido un par de cosas buenas llevando ese objeto, y sin embargo pues hay muchas veces en que no nos ha ocurrido nada e incluso veces en que nos han ocurrido cosas malas, pero olvidamos esa información y nos atenemos más a la regla verbal. Los animales son más permeables a la experiencia, por lo tanto, pues esta es una pequeña desventaja del lenguaje. Así que sería por el lenguaje todo esto. Qué sí. Curioso. Al final el lenguaje tiene sus desventajas. Una de las características que a todos se nos viene a la mente cuando hablamos de los humanos es que los seres humanos somos capaces de pensar, de abstraer ideas, y es algo en lo que nos insisten mucho en la carrera. ¿El pensamiento también se da en los animales de alguna forma? Nos resulta bastante difícil imaginarnos cómo se pueden pensar sin lenguaje. Nosotros siempre pensamos en palabras y, claro, nos cuesta plantearnos que se pueda pensar sin lenguaje. No hace falta que nos vayamos a otras especies, sino que incluso pues podemos pensar en el caso de los niños. Los niños, antes de adquirir el lenguaje, antes de aprender a hablar, pues suponemos que son capaces de pensar. Claro, la cuestión es cómo será ese pensamiento. Lo más probable es que sean imágenes, que sea un pensamiento en imágenes, ya que no puede ser un pensamiento verbal. También lo más probable es que en los animales se produzca algo parecido, es decir, que los animales piensen en imágenes, en sonidos, olores, etc. La desventaja que tiene esto respecto a nuestra forma de pensar es que tiene mucha menos capacidad de abstracción. Siempre es más fácil abstraer teniendo lenguaje que pensando en imágenes concretas. Esa es la diferencia clave. De todas formas, pues sí que en animales se sabe que son capaces de tener pues algún tipo de pensamiento abstracto, por ejemplo, la formación de conceptos. Los conceptos pues lo que nos permiten es clasificar los objetos que nos rodean. Por ejemplo, todos tenemos el concepto de lo que es una mesa. Ese concepto, pues en muchos casos es difícil de definir, es decir, hay muchos tipos de mesas, tienen 4 patas, 3, 1, normalmente sirven para apoyarse o para dejar algo encima, pero no todas, porque hay mesas decorativas en las que uno no se puede apoyar. Sí. Y es difícil también establecer una definición que incluya todas las mesas y que excluya todos los objetos que no son una mesa, pues, por ejemplo, una estantería, una silla, etc. Los animales, como digo, también tienen esta capacidad. En los experimentos, sobre todo que se han hecho con aves y con monos, se ha comprobado que pueden adquirir conceptos abstractos. Pues, por ejemplo, se les presentan fotografías que pueden contener, por ejemplo, árboles de muy diversas formas y fotografías que no contienen árboles. Entonces el animal aprende a responder de forma diferente, siempre para obtener comida, ante las fotografías que contienen árboles y ante las fotografías que no contienen árboles. El animal después generaliza ese concepto, es decir, si luego se le presentan fotografías nuevas, va a seguir respondiendo de forma diferente si contienen árboles y si no los contienen. Se han hecho estudios también parecidos respecto a fotografías que, pues, por ejemplo, contienen peces
y fotografías que no los contienen. Y estos estudios están hechos con aves, es decir, suponemos que las aves a lo mejor tienen la posibilidad de tener un concepto innato de un árbol, pero es muy poco probable que tengan un concepto innato de un pez, ya que es algo que no está en su ambiente. Lo mismo respecto a personas, e incluso pues, se ha hecho un estudio con palomas en el que se ha visto que pueden diferenciar cuadros de Picasso y de Monet. Entonces, bueno, pues es una capacidad de pensamiento abstracto. También en el caso del razonamiento, pues se han hecho diversos estudios y se ha visto que los animales pueden establecer relaciones entre estímulos del tipo de mayor que, menor que, etcétera. Qué interesante lo de que puedan diferenciar unos cuadros, unos animales que normalmente no solemos caer en la cuenta de que suelen pensar ni nada de eso. Pero yo ahora te querría hablar de lenguaje, ya que lo hemos mencionado también en las anteriores preguntas. Entonces, algo que diferencia al ser humano de los demás animales es el lenguaje. Es algo que también nos insisten mucho durante la carrera. Y a mí me gustaría saber cómo funciona el lenguaje en los humanos y cómo funcionan los animales, si es que podemos considerar que tengan algún tipo de lenguaje. ¿Y qué características podemos llegar a tener los humanos que nos hace que el lenguaje sea tan importante en nuestras vidas? Pues bueno, los seres humanos tenemos una capacidad innata para adquirir lenguaje y el lenguaje más complejo del reino animal, por lo que sabemos hasta ahora, y bueno, suponemos que nuestro conocimiento es correcto. Hay animales que tienen ciertas capacidades innatas para comunicarse entre ellos, por ejemplo, es muy llamativo el caso de las abejas, que tienen un lenguaje innato que les permite comunicar dónde está la comida, es decir, cuando una abeja encuentra polen, pues acude de nuevo a la colmena, realiza una especie de danza y con eso comunica a las demás pues la dirección y la distancia a la que está la comida. Ese lenguaje es bastante rígido, ¿vale? Y además no necesita aprendizaje, sino que es innato. Luego también hay especies de aves y de mamíferos que poseen pues, diferentes gritos de alarma dependiendo del depredador que aparezca. Es decir, tienen, por ejemplo, un grito de alarma si lo que aparece es un depredador aéreo, pues, supongamos un águila. Y tienen otro grito de alarma diferente si el depredador es terrestre, pues, supongamos un felino. Los animales de su grupo, solamente oyendo el grito de alarma, reaccionan en consecuencia, es decir, pues se esconden debajo de un arbusto o suben a un árbol si se trata de un depredador terrestre. Eso no puede ser considerado lenguaje porque es algo muy limitado, pero sí que lo podríamos considerar una especie de protolenguaje, es decir, algo previo al lenguaje. Los experimentos más complejos son aquellos en los que se enseña a los animales un lenguaje artificial. Estos experimentos pues, se han realizado pues, con chimpancés, delfines, gorilas, etc. Ese lenguaje que se les ha enseñado, pues en unos casos, en el caso de chimpancés y gorilas, bueno, y también de delfines, ha sido el lenguaje de signos de los sordomudos. En otros casos, pues se les puede enseñar a asociar una determinada ficha de plástico con una palabra concreta, con un objeto, con una acción, con una conjunción, etc. O en otros casos, incluso la tecla de un ordenador, pues también con una palabra concreta. En estos experimentos, pues el animal puede, por una parte, responder a una frase con una acción concreta. Se le puede pedir que lleve un objeto a un lugar específico y que lo ponga encima de otro o debajo de otro, lo que sea. De esa forma podemos evaluar su comprensión del lenguaje. Y por otra parte, también en algunos casos se puede evaluar la producción del lenguaje, porque el animal puede pues, o bien hacer signos, en el caso del lenguaje de los sordomudos, o bien colocar las fichas en un orden determinado y formar una frase con ellas. Respecto a esto último, los resultados pues, son limitados. El nivel que alcanzan los animales de complejidad del lenguaje pues, sería análogo al de un niño de 2-3 años, como mucho. Curiosamente, los mejores resultados se han obtenido con loros. En el caso de los loros se les suele enseñar a verbalizar. El loro dice una serie de palabras y es curioso, es especialmente curioso porque es una especie muy alejada de la nuestra. Claro. Parecería más lógico encontrar mejores resultados en un chimpancé que en un loro, pero no parece que sea así. Al final los loros van a tener mejor lenguaje que nosotros. Pero respecto al lenguaje, también me gustaría hacerte una pregunta sobre comunicación no verbal. O sea, sabemos que es muy importante y que muchas veces la pasamos por alto los humanos. Sin embargo, ahí está, y es algo inevitable. ¿En los animales se puede dar algún tipo de lenguaje no verbal, además de este que nos acabas de explicar, que aprenden más o menos pulsando las teclas?
El lenguaje no verbal es muy importante a la hora de comunicar estados de ánimo, incluso posición social, etcétera. En los animales el lenguaje no verbal también es muy importante. De hecho, se pueden establecer muchas analogías entre el lenguaje no verbal en seres humanos y en animales, más o menos cercanos, aunque no necesariamente mucho. Podemos encontrar que, por ejemplo, una postura erguida, tanto en un ser humano como en un animal o en muchos animales, indica seguridad, un alto estatus social, por ejemplo. Los animales dominantes adoptan posturas más erguidas. Una postura más encogida puede indicar inseguridad, sumisión, es decir, que acatas que el otro sea dominante respecto a ti, etcétera. Y eso, como digo, en los animales ocurre de la misma forma. Las expresiones faciales en algunos casos también son similares, las expresiones de miedo, las expresiones de relajación, etcétera, también son parecidas en distintas especies y también podemos establecer ciertas similitudes. ¿Y todo esto podría estar relacionado con nuestra evolución como humanos? Quiere decir que tenemos unos gestos muy similares a los animales porque al fin y al cabo también lo somos y hemos sido también un animal un poco más rudimentario hace un tiempo. No sé si lo he expresado muy bien, sí, pero ahí lo he intentado. Por supuesto, se parte de la idea, o la mayoría de los científicos parten de la idea de que, tanto las posturas que adoptamos como incluso nuestra mente ha surgido de la evolución. Es decir, que aunque hay evidentemente diferencias muy grandes del ser humano con otras especies, sí que podemos encontrar ciertas similitudes y podemos seguir los pasos que se han dado en la evolución. Y aunque evidentemente no vamos a encontrar un pensamiento abstracto como el nuestro, sí que podemos encontrar indicios de él en otras especies. Ajá. Pues ahora quiero hablarte de engaño, más bien preguntarte. A todos nos han engañado alguna vez y a muchos de nosotros hasta engañamos. Bueno, no me incluyo yo, pero mucha gente engaña. Y yo quiero que me hables del engaño. O sea, ¿es una característica meramente humana o se engañan los animales? La capacidad de engañar es muy compleja. Si, por ejemplo, yo no acudo a una cita porque no me apetece, puedo decir a la persona con la que he quedado que estaba enferma. Con eso lo que estoy haciendo es intentar manipular su mente. Es decir, yo sé que esa persona tiene unos conocimientos, que esos conocimientos son diferentes a los míos, yo sé por qué no he ido, pero ella no tiene por qué saberlo, le puedo decir otra cosa. Entonces, como digo, lo que intento es manipular sus conocimientos. O sea que cognitivamente es una capacidad bastante compleja. Si los animales tienen esa capacidad, evidentemente les facilitaría su supervivencia, porque claro, un animal puede, por ejemplo, engañar a un depredador y alejarle de su nido, supongamos. Otro animal puede engañar a uno que es dominante, que está por encima de él en la jerarquía, esconder comida y así conseguir comérsela sin que se la quite. Pero el problema es que es muy difícil demostrar que en los animales se da esta capacidad. Si, por ejemplo, un animal, como decía antes, esconde comida para que no se la quiten, para que otro no se la quite, eso se puede haber producido simplemente porque su experiencia previa lo que le ha dictado es que si se come la comida delante del otro, se la van a quitar. Si espera que no esté, se la puede comer. Pero eso no implica necesariamente que él comprenda que el otro tiene unos conocimientos y que debe manipularlos para conseguir esto. En los estudios más actuales se enfocan de otra manera, ya que es tan difícil comprobar esto. Los estudios más actuales lo que hacen es intentar comprobar si un animal que está en una escala baja de la jerarquía, ante otro animal que está por encima de él, es decir, que tiene prioridad en la comida y en los recursos, se comporta de distinta forma si el otro animal, el dominante, está mirando que si no está mirando. Si se comporta de distinta forma, si por ejemplo se come la comida cuando no está mirando y no se la come cuando está mirando, eso nos estaría indicando que el animal entiende, entre comillas, que cuando el otro no mira no puede saber lo que ocurre y que por lo tanto él se puede comer la comida tranquilamente, y eso implicaría cierta comprensión de que el otro tiene conocimientos diferentes a los suyos. ¿Con esto estás queriendo decir que el engaño en animales sería una especie de forma de ensayo-error, de condicionamiento clásico? Con esto no quiero decir que los animales no tengan la capacidad de engañar, sino lo que estoy queriendo decir es que no tenemos pruebas definitivas de que los animales tengan esa capacidad. Es decir, que para la mayoría de las situaciones tenemos una explicación mucho más sencilla. Es decir, que el animal, cuando ha realizado una acción delante de otro, ha recibido un castigo. Y sin embargo, cuando lo ha hecho sin que estuviese el otro, no lo ha recibido. Y que por eso puede haber aprendido a realizar esa acción cuando no esté el otro. No quiere decir
insisto, que a lo mejor el animal tenga esa capacidad. O sea, puede ser que el animal sepa engañar, pero no lo sabemos de forma definitiva. De todas formas, hay algún estudio un poco más concluyente respecto a esto, respecto a si los animales entienden que el otro tiene unos conocimientos que son diferentes de los suyos. Pues, por ejemplo, hay experimentos con chimpancés en los cuales se esconde comida dentro de una caja. Esa caja se cierra con llave, el experimentador sale de la habitación, deja la llave en un lugar determinado y entra otra persona y cambia la llave de sitio. Todo esto lo está viendo el chimpancé. Esa segunda persona sale y vuelve a entrar la primera. Y el chimpancé lo primero que hace es indicarle el nuevo lugar donde está la llave. Es decir, el chimpancé da la impresión de que entiende que la persona no sabe que se ha cambiado la llave, aunque él mismo sí lo sabe, pero entiende que el otro no lo puede saber porque no estaba delante cuando se hizo. Muy curioso esto. Y aún lo malo es que nos va a quedar la duda de si va a ser condicionamiento o que realmente entienden algo. A ver si dentro de unos años tenemos una respuesta para ello. Para los que no lo conozcan, explica en qué consiste el proceso ese de la indefensión aprendida, que es algo que, por ejemplo, yo he aprendido en segundo de carrera, ya estoy en tercero, pero seguro que hay muchos oyentes que aún no lo saben. A ver cómo podrías explicarles un poquillo. Pues la indefensión aprendida consiste en una especie de estado depresivo que ocurre cuando un ser humano, cuando un animal, no puede controlar lo que le sucede. En la vida real, por ejemplo, nos podemos sentir indefensos cuando pasamos por una desgracia. Por ejemplo, una inundación en la que perdemos nuestra vivienda, nuestras pertenencias, cuando muere un familiar, en casos de acoso, etc. En esos casos la persona siente que no controla lo que le ocurre, que no puede hacer nada para que no le ocurran estas desgracias. Cuanto mayor es el mal que sufre la persona, más fuerte va a ser la indefensión. Porque, bueno, evidentemente, pues a diario nos ocurren cosas que no podemos controlar. Pues, por ejemplo, se puede estropear el ascensor y no por eso nos sentimos indefensos, sino que suele ocurrir con desgracias mayores. En estos casos, en los casos de indefensión, sentimos que no tenemos control sobre lo que nos ocurre, sobre no solamente eso que nos ha ocurrido, sino sobre ningún aspecto de nuestra vida. La persona pues se hunde en un estado depresivo y se siente incapaz de realizar cualquier tarea cotidiana. Y incluso, por ejemplo, comprar le parece una tarea demasiado difícil para ella. Curioso. Esto no solamente ocurre cuando nos sucede algo desagradable que no podemos evitar, sino que también le puede pasar a alguien que obtiene todo lo que quiere sin tener que hacer ningún esfuerzo para conseguirlo. También es una situación en la que no tiene ningún control sobre el medio. Le ocurren muchas cosas buenas, pero sin ningún esfuerzo, sin hacer nada para ello. Eso ya no lo sabía o no me acordaba. Y respecto al tema de indefensión aprendida, sí tengo que hacerte una pregunta. ¿La indefensión aprendida sucede por los mismos motivos en animales y en humanos? Sí, la indefensión aprendida ocurre por los mismos motivos en animales y en humanos. La indefensión ocurre por esa falta de control y sobre todo lo que percibe pues, la persona o el animal. Es decir, no solamente se trata de que no se pueda controlar el medio, sino de que uno sienta que no puede controlar el medio, ¿no? Que no puede controlar lo que le ocurre. Tanto en animales como en seres humanos encontramos un estado de apatía. Una persona o un animal indefenso pues, se vuelve apático, inactivo, tiene... Sobre todo eso lo sabemos en personas, tiene un sentimiento de incapacidad, no se considera capaz de realizar tareas, de aprender cosas nuevas, es más lento aprendiendo, incluso aparecen trastornos físicos, pues por ejemplo úlceras. En animales ocurre este fenómeno, pues sí hay experimentación con animales en los que pues, un animal es sometido a una serie de sucesos desagradables, como tú decías, pues, por ejemplo, descargas eléctricas que el animal no puede controlar y ese animal cae en ese estado de indefensión. Si después se observa su conducta, notamos que el animal está más inactivo, que no puede aprender tareas nuevas, etc. No hace falta ir al laboratorio, sino que también podemos encontrar indefensión en animales cuyas condiciones de vida conllevan esa falta de control. Por ejemplo, animales en cautividad. En esos animales encontramos los mismos síntomas porque pues, también tienen una situación de falta de control. La comida aparece cuando les llevan la comida, no pueden salir del recinto en el que están, etc. Por ejemplo, se ha comprobado en experimentos que los animales prefieren la comida que consiguen mediante alguna acción, pues apretar una palanca o lo que sea, que la comida que cae automáticamente en su comedero. O sea, prefieren ganarse la comida sí, que la comida gratis. No sé yo si en humano si va a pasar eso. De hecho, muchos programas de enriquecimiento ambiental en zoológicos se basan en estos principios. Colocan algún dispositivo que el animal tiene que manipular
en su jaula, de forma que realizando alguna acción con ese dispositivo cae la comida. De esta manera pues el animal está más entretenido, tiene más sensación de control y se alivia su estrés y su posible indefensión. Qué curioso. Así que los humanos tenemos las mismas repercusiones que los animales en este proceso. Es algo en lo que coincidiríamos, aunque estamos viendo que coincidimos en muchas más cosas de los que solemos pensar en el día a día. Cuando nos ponemos frente al espejo, todos nos identificamos, a no ser que tengamos algún tipo de patología y sabemos quién es esa persona del reflejo. Y a mí me gustaría saber si sucedería esto también en animales, si son capaces de autorreconocerse ellos también. Pues en la mayoría de las especies no encontramos esta capacidad de autorreconocimiento. En la mayoría de los animales, cuando se encuentran ante un espejo, pueden asustarse, pueden mostrar agresividad, pueden intentar jugar y en muchos casos pues dan la vuelta por detrás del espejo para buscar al animal que supuestamente hay detrás. O sea que eso sería una prueba de que lo que considera el animal que está viendo es a otro animal de su misma especie. Pero sí que hay algunos casos, algunas especies en las que, podríamos decir que el animal se reconoce en el espejo. Estas especies pues son chimpancés, gorilas, elefantes, delfines. Lo que se hace es colocar un espejo y el animal, la primera vez que se encuentra ante el espejo, pues al principio investiga. Pasado un tiempo, se van notando que su conducta va cambiando, se van encontrando pruebas de autorreconocimiento, es decir, el animal pues se muestra más relajado, comienza a hacer muecas, comienza a poner posturas. Podríamos decir que lo encuentra divertido. Utiliza el espejo para verse partes de su cuerpo que nunca se ha visto porque no puede ver directamente. Parece que lo consideran un juego. La prueba de fuego para los investigadores en este tema es colocar al animal una marca. Esa marca pues puede ser una mancha de pintura o una pegatina en la cabeza sin que el animal se dé cuenta, pues cuando está distraído o incluso se le anestesia para ello, y después ponerle delante del espejo. Si el animal se toca la cabeza en lugar de tocar el espejo, de tocar esa marca en el espejo, eso se considera prueba de que el animal considera que el reflejo es el mismo. Incluso en los animales que, como comentaba antes, han sido entrenados en lenguaje, se les ha enseñado un lenguaje, se les puede plantear la pregunta de quién es ese que está en el reflejo, ¿vale? Y los animales, en este caso, pues suelen contestar yo. Y respecto a esta pregunta tengo que hacerte otras dos preguntas más que me han venido ahora a la mente. No te asustes. Has mencionado que se da en chimpancés y delfines lo del autorreconocimiento, y parece que son especies que normalmente la gente te suele decir que están más desarrolladas o que tienen un cerebro más similar al de los humanos. ¿Esto cómo influye? O sea, ¿tienen algún determinado proceso cognitivo muy similar a nosotros? ¿Cómo funciona su cerebro para que pase en ellos lo del autorreconocimiento y no pase en otros? Sí, esto puede estar relacionado, de hecho se considera que está relacionado con el desarrollo del córtex. El autorreconocimiento es una de las formas de estudiar la conciencia. El tema de la conciencia, el estudio de la conciencia en los animales es algo muy complejo. El averiguar si un animal tiene conciencia de sí mismo es muy complicado. Una de las formas de hacerlo es el autorreconocimiento, es decir, hay investigadores que consideran que el autorreconocimiento es un indicio de que el animal puede ser consciente de su propia existencia. También el hecho de que el animal recuerde sucesos pasados. No me estoy refiriendo a información en general adquirida, sino a un suceso concreto, algo concreto que le ha pasado. Esto solamente se puede estudiar en animales que han adquirido un lenguaje, el preguntarles por una situación concreta que vivieron en el pasado. Y luego pues hay otras formas de aproximarse al tema. Lo difícil es lo de siempre, encontrar pruebas lo suficientemente definitivas. Y en cuanto a esto que me has dicho de ser consciente de quiénes son, de eso de que pueden llegar a recordar sucesos pasados, ¿quiere decir que también podrían llegar a desarrollar patologías relacionadas con la conciencia y el sentido que tienen de ellos mismos que desarrollamos los humanos? Quiere decir, ponerse tristes al pensar en algún determinado acontecimiento y a raíz de eso poder llegar a desarrollar algún tipo de patología. Hay muy pocas pruebas, en muy pocas ocasiones en las que un animal haya, entre comillas, hablado de algún suceso pasado. Evidentemente esto, como decía, solamente se ha hecho en animales que han sido entrenados en un lenguaje y solamente se han obtenido pruebas muy determinadas. Es decir, mejor un animal ha estado emitiendo palabras pues durante toda su vida, a partir del momento en que se le ha empezado a entrenar el lenguaje, y solamente una vez en su vida pues ha narrado, entre comillas, algún suceso pasado. Pues por ejemplo, animales que han sido capturados, pues ese suceso
sido traumático para ellos, y en algunos casos pues se han encontrado, como digo, animales que han referido algo sobre ese suceso. Es posible, evidentemente, que alguno de esos sucesos, si ha sido, como digo, traumático, pues les haya producido algún trastorno. Ya para finalizar, quería hacerte una pregunta que no sé si es que no me ha quedado muy clara antes. Respecto al autorreconocimiento, me has dicho que mediante el lenguaje que les enseñan pueden decir si son ellos, si no son ellos. ¿Este lenguaje no podría estar condicionado, en cierto modo, por... no sé, le puedes enseñar a decir yo y a lo mejor yo para él puede significar algo muy diferente de lo que significa para ti? No sé si me estoy haciendo entender. Sí, lo que ocurre es que, bueno, respecto al autorreconocimiento, sí que se considera una prueba que el animal conteste yo cuando se le pregunta quién es ese, porque si se le enseña una imagen de otro animal que no es él, otro animal de su especie, no contesta yo, sino que contesta mono o lo que sea, entonces, como quiere que él los denomine. Si contesta de forma diferente ante el reflejo de su espejo, sí que nos está indicando que el animal está reconociendo ese reflejo como propio. Entonces, en cierto modo, tendríamos la prueba de que el concepto de yo para él es lo mismo que puede llegar a ser para nosotros. No podemos afirmar tanto, porque claro, el concepto de uno mismo para una persona es mucho más complejo. Sí, no solamente es que tengas conciencia de ti mismo en un instante dado, sino que es, como decía antes, que tengas conciencia de que tú eres una persona que ha pasado por una serie de experiencias y que sigues siendo la misma persona, aunque con cambios, evidentemente, pues ahora mismo que cuando tenías 5 años. Has crecido, pero eres la misma persona, y que vas a seguir siendo la misma persona dentro de unos años, y que tu vida pues tiene un principio y tiene un fin. Todo eso sería la conciencia de uno mismo. Hasta aquí mis preguntas y la entrevista. Espero que te haya gustado la experiencia en Psicoqué, que sí, creo que era la primera vez. Sí, era la primera vez. También era mi primera vez entrevistando, y muchas gracias por hacerlo tan fácil. Espero que te hayas quedado con ganas de repetir la experiencia y que nos concedas más entrevistas. Pues muchas gracias a ti y sí, encantada de volver. Pues hasta aquí la entrevista de hoy. Gracias. Hasta que ha llegado un día más Psicoqué. Álvaro, tu noticia ha estado muy interesante, lo de los suicidios y tal, y a ver si la crisis no se nos hace demasiado larga y no hay suicidios ni pasan cosas malas. Muchas gracias. Eso esperemos que solucionarlo pronto. A mí por el momento me ha encantado la noticia de Sara. A mí la psicopatología es algo que la verdad me fascina. Y ha sido un asunto, la verdad, que muy bien tratado. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias a vosotros, porque ya no hay que hablar de noticias de la primera parte de no sé qué, sino la entrevista que ha quedado esta semana. La gente que no escuche Psicoqué se la va a perder. Es una pena. Ha sido estupenda. Ha sido genial. Pero bueno, ya sabéis que el programa, cuando lo queráis escuchar, no hace falta ir a la radio, sino que está en la radio, por favor. Yo no he dicho que no lo escuchéis en la radio, pero que también está en la web, en la URCM. Y también sabéis que Psicoqué tiene un correo a vuestra disposición, psicoqué@ceu-cisneros.es, para que nos podáis preguntar cualquier cosa sobre la entrevista, sobre las noticias, sobre los trastornos, y nosotros intentaremos solucionar las preguntas y las dudas que tengáis lo mejor posible. Chicos, yo creo que ha quedado un programa completito, Pues sí. La verdad es que ha estado muy variado. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, y dentro de 2 semanitas volvemos a hablar más. Muchas gracias. Nos vemos.